Ella se encontraba desorientada, vulnerable y al borde de un ataque, pero cuando el peligro la acechaba, nadie hubiera imaginado que el hombre más temible del pueblo aparecería a caballo para rescatarla. Bienvenidos a Novela Histórica. Antes de empezar, por favor, den me gusta, suscríbanse y díganme, ¿desde qué lugar están siguiendo esta historia? La diligencia se había averiado hace más de 60 minutos, justo donde el sendero del bosque se abría hacia una planicie polvorienta que desembocaba en Santa Esperanza, el pueblo más temido de la zona. Descendió del carruaje con el pulso acelerado. El conductor se había esfumado probablemente al escuchar las detonaciones distantes y los alaridos que provenían de algún sitio. Los corceles estaban inquietos, husmeando el ambiente como si percibieran lo que ella apenas empezaba a intuir. Se encontraba aislada, su vestido de lino celeste, adornado con encajes color marfil, desentonaba en aquel entorno. Cada movimiento levantaba tierra que se pegaba a la tela y su piel. Sus botines, diseñados para los elegantes salones citadinos y no para caminos rurales, mostraban ya los bordes deteriorados. Su melena, antes perfectamente arreglada, ahora caía en mechones desordenados sobre sus hombros. «Mantén la serenidad», murmuró para sí, mientras sujetaba su bolso de tela que solo contenía algunas monedas, un pañuelo bordado y una misiva que jamás creyó necesitar releer. Pero la tranquilidad no apareció. Al atravesar la entrada del pueblo, percibió las miradas que la atravesaban como dagas. Hombres recostados en los umbrales de las tabernas, mujeres murmurando desde las ventanas, niños interrumpiendo sus juegos para señalarla. Ella apresuró el paso, consciente de que su aspecto la delataba. No encajaba allí, y entonces ellos tres individuos de rostros curtidos, barbas descuidadas y sonrisas amenazantes comenzaron a seguirla. Primero lentamente, luego más rápido, reduciendo la distancia con cada paso. «Mírala», dijo uno de ellos relamiéndose los labios. «Perdida y desorientada. Sin duda busca algo», comentó otro con una risa maliciosa. «O a alguien». El terror se deslizó por su columna como una corriente gélida. Sus piernas ansiaban huir, pero sabía que escapar solo agravaría la situación. «Déjenme tranquila», logró articular esforzándose por mantener la voz estable. «No temas, hermosa», respondió uno mientras se aproximaba cautelosamente. «Aquí siempre recibimos a las señoritas de forma especial». Sus ojos recorrieron desesperadamente el lugar buscando ayuda a algún alma compasiva. Pero las puertas se cerraban con premura, las ventanas se ocultaban tras cortinas. Nadie vendría en su auxilio. Y justo cuando sintió unos dedos rozando su hombro, lo percibió. Un galope, potente, rítmico, como si cada pisada del equino hiciera estremecer la tierra misma. Los tres maleantes se detuvieron. Uno masculló una maldición entre dientes. Todos voltearon al unísono. Allí se aproximaba. En la distancia, montando un corcel negro como el ébano, cabalgaba una figura que parecía emerger de las tinieblas mismas. Imponente, fornido, con una gabardina que ondeaba al viento y un sombrero oscuro que ensombrecía su mirada. Su barba meticulosamente recortada acentuaba su semblante severo, amenazador. Su mera presencia hacía el ambiente más pesado. Los susurros del pueblo se extinguieron. Las puertas antes cerradas ahora se entreabrían sigilosamente. Todos reconocían su identidad. Era él el hombre más temido de Santa Esperanza, de quien todos hablaban en susurros pero pocos osaban mirar directamente. Un individuo de pasado sombrío, con manos marcadas por historias oscuras y un corazón que, según rumores, había dejado de sentir hace tiempo. Cuando el destino le arrebató todo lo que atesoraba, pero ahí estaba aproximándose directamente hacia ella. Los bandidos intercambiaron miradas inquietas, dudaron pero permanecieron.
Aún no huían. El caballo se detuvo a pocos pasos. No pronunció palabra alguna. Solo la observó desde arriba como intentando descifrar qué hacía una dama como ella en semejante lugar. Y entonces extendió su mano. Sube ordenó con voz grave y autoritaria que no dejaba espacio para dudas. Ella permaneció inmóvil por un instante, dividida entre el temor a lo desconocido y la amenaza tangible que la rodeaba. Una rápida mirada a los maleantes que aún la acechaban fue suficiente para que su instinto tomara la decisión. Extendió su mano hacia él. La sujetó con firmeza inquebrantable, como si fuera imposible que resbalara, y con un movimiento fluido la alzó sobre el caballo, situándola delante de él, resguardada por su cuerpo y sus brazos, que sostenían las riendas. El caballo arrancó al galope antes de que pudiera articular palabra. Los tres bandidos permanecieron inmóviles, y mientras se alejaban del pueblo, experimentó por primera vez en horas una sensación casi olvidada. Protección. Pero había algo más. El calor que emanaba de sus brazos, la solidez de sus manos, la manera en que la sujetaba, iba más allá de la simple protección. Era una sensación indefinible, algo que estaba a punto de transformarlo todo. El ritmo del caballo era constante, poderoso como los latidos que resonaban en su pecho. No sabía si el estremecimiento que recorría su cuerpo era producto del miedo o de la proximidad de aquel desconocido. El viento azotaba su rostro, agitaba su vestido, mientras el brazo de él, robusto y seguro, la ceñía por la cintura para mantenerla a salvo. El silencio reinaba entre ambos. Solo se escuchaba el retumbar de los cascos, el silbido del viento y la respiración pausada del jinete. Observaba el horizonte intentando adivinar su destino. Las edificaciones del pueblo se desvanecían dando paso a campos abiertos, árboles solitarios y la vastedad del paisaje. Con cada paso el peligro parecía más distante. Pero en su interior algo nuevo comenzaba a florecer, algo inexplorado. ¿A dónde me llevas?, susurró con voz temblorosa. Él guardó silencio por un momento. Solo ajustó las riendas con un movimiento sutil y fijó su mirada en el horizonte lejano. Lejos, respondió con una voz profunda y áspera, como si estuviera forjada en las entrañas de la tierra. Donde nadie pueda alcanzarte. No era una simple promesa, era una sentencia irrevocable. Ella cerró los párpados brevemente, permitiéndose un momento de reflexión. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien no la interrogaba sobre su identidad ni sus orígenes. Simplemente la había cobijado bajo su protección sin exigir nada a cambio, sin demandar explicaciones. ¿Por qué?, murmuró casi inaudiblemente. ¿Qué te llevó a ayudarme? Él mantuvo el silencio por unos instantes. Cuando el caballo aminoró su marcha al adentrarse en un sendero serpenteante entre las colinas, finalmente habló como si compartiera un secreto consigo mismo. Porque conozco el peso de la persecución. Y el silencio volvió a reinar. Lo observó discretamente. Su perfil revelaba una dureza tallada por el tiempo, marcado por heridas invisibles, pero palpables. Su barba meticulosamente recortada enmarcaba una mandíbula tensa, y sus ojos oscuros como la noche parecían albergar tempestades incontables. De repente emergió ante ellos la casa, una estructura imponente de piedra y madera casi fusionada con el bosque circundante. No ostentaba lujos, pero emanaba fortaleza, como si hubiera sido erigida para desafiar tanto al tiempo como al sufrimiento. Él desmontó con agilidad. Extendió su mano hacia ella sin mirarla directamente. Vaciló un instante. Aceptar esa mano significaba más que recibir ayuda. Representaba atravesar un portal hacia lo desconocido sin certeza de retorno. Pero lo hizo.
Sus dedos encontraron los suyos ásperos y firmes. Al instante sintió cómo la sostenía con una firmeza que le sugería que quizás nunca más tendría que temer una caída. Al tocar tierra, sus piernas flaquearon, ya fuera por el agotamiento o por la proximidad de aquel hombre enigmático. Él la miró entonces directamente penetrante, como si pudiera traspasar su vestido manchado, su temor, su todo. «Aquí encontrarás refugio», afirmó. «Por ahora». «Por ahora», repitió ella con un nudo en la garganta. Él asintió mientras se dirigía hacia la puerta. «Hasta que decidas tu destino. O si lo prefieres, hacer de este tu hogar». Las palabras flotaron en el ambiente como una promesa silenciosa. Quedarse. ¿Qué implicaba esa propuesta? ¿En qué momento este refugio, este hombre, esta quietud, comenzaban a transformarse de un asilo temporal en algo más permanente, más íntimo? En el interior los aromas se entrelazaban: madera añeja, tabaco suave y pan recién horneado la envolvieron. La chimenea ardía con vigor, iluminando una mesa maciza, estantes repletos de herramientas, tomos antiguos y una alfombra desgastada que descansaba frente al fuego. Sin pronunciar palabra, extendió hacia ella una manta. Sus dedos se encontraron fugazmente, una corriente eléctrica, un temblor involuntario, una chispa inesperada que ninguno podía ya ignorar. Ella abrazó la manta contra su cuerpo. Sus ojos vagaban inquietos, evitando encontrarse con los suyos. Pero resultaba imposible. Su presencia dominaba cada espacio. «Tienes hambre», murmuró él con una delicadeza inusual, casi protectora. Ella sintió levemente. «¿Y tu nombre?», indagó, observándola. Sus párpados se agitaron, sus labios se separaron, pero las palabras se negaron a emerger, porque por primera vez dudó. Dudó entre revelar su verdadera identidad. Dudó sobre compartir su historia, dudó si deseaba continuar siendo quien había sido, y en ese momento de vacilación él lo comprendió todo. «No importa», susurró. «No es necesario mientras permanezcas aquí». Por primera vez en una eternidad, algo se quebró en su interior. No era temor, no era aflicción. Era la muralla que las circunstancias la habían obligado a construir. Y a través de esa fisura, algo nuevo comenzaba a brotar, algo que si no lo contenían, se asemejaba peligrosamente al amor. Las llamas danzaban en la chimenea, llenando el silencio con su melodía reconfortante. Era extraño porque por primera vez no sabía si debía romper el silencio o si éste bastaba. Él se desplazaba por la cocina con movimientos seguros, habituados a la soledad. Sin mediar palabra, dispuso sobre la mesa un pan rústico, queso fresco y una taza de café humeante. No era un festín elaborado, pero para ella, que llevaba un día entero sin probar alimento, aquello se presentaba como un banquete celestial. «Come», pronunció él con voz suave pero firme, evitando su mirada. Ella se aproximó a la mesa con movimientos titubeantes, sus manos aún temblorosas, y tomó asiento. Sus dedos acariciaron el borde del plato con incredulidad, como si dudara de la realidad del momento. «Gracias», musitó. Él permaneció en silencio. Con calma sirvió otra taza y se acomodó frente a ella, cruzando los brazos sobre la mesa mientras contemplaba las llamas. No la observaba directamente, pero su presencia se erguía como un muro protector sólido e inquebrantable. El silencio se extendió entre ambos. Solo el ulular del viento exterior, el crepitar de las brasas y el palpitar de dos corazones desconcertados ante su proximidad llenaban el ambiente. «¿Vives siempre solo?», se atrevió a preguntar, desatando el nudo que oprimía su garganta. Él asintió. «Desde hace el tiempo suficiente». Ella bajó la mirada. Aquellas palabras destilaban un dolor profundo.
Lo percibió sin necesidad de explicaciones. Era ese tipo de sufrimiento que no requiere palabras, sino que se refleja en la manera de existir. ¿Y tú?, inquirió él girando lentamente su rostro hacia ella. No pareces ser de esta región. Ella se aferró a la manta. Sus labios temblaron. Podría revelar su origen noble, mencionar a su familia, aguardando en la ciudad alegar estar simplemente extraviada. Pero no. Comprendió que su linaje carecía de valor aquí, que su apellido no ofrecía protección ni fortaleza en este lugar. Respiró profundamente. Estoy escapando. Él no indagó más. No fue necesario. La contempló con aquellos ojos profundos que parecían descifrar lo inexpresado. Asintió pausadamente como sellando un pacto silencioso. No necesitas explicar más, no aquí. No conmigo. Al terminar su comida se sintió menos vulnerable, menos desorientada, pero más consciente de su realidad. ¿Por qué estaba allí? ¿Cuánto tiempo podría permanecer? ¿Quién era verdaderamente este hombre que, sin conocerla, le había brindado refugio cuando todos le dieron la espalda? Se incorporó y se dirigió hacia la ventana. En el exterior la luz lunar bañaba las colinas. El caballo reposaba cerca del establo, mientras las sombras de los árboles trazaban patrones misteriosos sobre la tierra. Él se aproximó por detrás manteniendo una distancia prudente, lo suficientemente cerca para que ella percibiera su presencia, pero no tanto como para intimidarla. «No vendrán esta noche», comentó él contemplando también el paisaje nocturno. «Este lugar les infunde temor». Y mañana giró su rostro hacia ella y en su mirada brillaba algo más que determinación. Algo que jamás había observado en otro hombre, una mezcla de protección y vulnerabilidad velada, como si el acto de resguardarla también sanara sus propias heridas. Mañana será otro día. Ella tragó con dificultad. «No sé quién eres», susurró. Él asintió. «Ni yo a ti». Sin embargo, el silencio que los envolvía resultaba más íntimo que cualquier diálogo que hubiera experimentado. «Mi nombre es…», comenzó, pero se detuvo. Él no la presionó, no interrumpió, solo la observó con paciencia. «Ya no deseo usar ese nombre», admitió con voz quebrada, sintiendo como algo se desmoronaba en su interior. Él inspiró profundamente. Avanzó un paso más. La distancia entre ambos se redujo. Podía percibir el aroma del cuero de su chaqueta, el humo de la chimenea impregnado en su ropa, el calor que emanaba su piel. «No tienes que ser quien eras», murmuró con voz suave, casi imperceptible. «Aquí puedes comenzar de nuevo». Si lo deseas, ella alzó la vista. Sus miradas se encontraron, y por un momento el tiempo se detuvo. Solo existía ese instante. Dos almas heridas contemplándose, reconociéndose. «¿Y tú?», musitó. «¿Quién eres?». Él mantuvo su mirada unos momentos más, luego inclinó la cabeza esbozando una sonrisa melancólica. Alguien que también intentaba reconstruir su identidad, después de haberlo perdido todo. El silencio se instaló nuevamente entre ellos, pero esta vez no era un silencio incómodo o amenazante. Era más bien un refugio compartido, una promesa silenciosa. La promesa de que quizás los fragmentos dispersos de sus vidas rotas podrían comenzar a encontrar su lugar. Y mientras la luna ascendía en el firmamento, mientras las llamas del fuego seguían danzando y las sombras se proyectaban sobre las paredes de la cabaña, ninguno de los dos necesitó expresarlo en palabras. Pero lo sentían en lo más profundo. Algo había comenzado. Algo inevitable que ninguno podría ni querría detener.
El amanecer se deslizó lentamente cubriendo las colinas con su resplandor dorado. Ella no podía recordar cuándo fue la última vez que había dormido sin sobresaltos. O al menos en un lugar donde no tuviera que temer que alguien irrumpiera violentamente o la arrastrara contra su voluntad. Despertó envuelta en la manta que él le había proporcionado. El tejido conservaba aún la esencia de la madera del humo y de su presencia. Por un momento cerró los ojos y apretó la manta contra su pecho, deseando capturar ese instante para siempre. Se incorporó en el lecho improvisado junto al hogar y observó su entorno. La vivienda era sencilla, pero todo estaba meticulosamente organizado. Un orden que no surgía de la rutina, sino de la adaptación de quien ha aprendido a vivir en soledad durante demasiado tiempo. Sus pies descalzos rozaron la alfombra. A través de la ventana escuchaba el rítmico sonido del hacha contra la madera. Se levantó, cruzó el umbral con cautela y lo contempló. Estaba allí erguido con las mangas dobladas, partiendo leña con la precisión de años de práctica. Cada golpe era certero, controlado. Su espalda se tensaba, los músculos se marcaban bajo la camisa blanca y su expresión revelaba a un hombre que no solo luchaba contra la madera, sino contra sus propios demonios internos. Ella se permitió observarlo más tiempo del que normalmente consideraría apropiado, cautivada por algo magnético en su presencia, una cualidad que no emanaba de su fuerza física, sino de la lucha silenciosa que mantenía día tras día con sus propios fantasmas. En ese preciso instante, él volteó y sus miradas se cruzaron. Durante un momento ambos quedaron paralizados por la intensidad eléctrica que flotaba en el ambiente. Ella aferró la manta con más determinación. Él descendió el hacha, tomó una respiración profunda y se pasó la mano por la nuca. «Creí que dormirías hasta más tarde», comentó él con un tono más suave que la noche anterior. Ella negó con la cabeza, dejando escapar una tímida sonrisa. «Últimamente no suelo dormir mucho». Él asintió comprensivamente. No indagó en los motivos, era innecesario. «¿Te gustaría?» Se interrumpió señalando la leña. «No, olvídalo». Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa él inspiró profundamente? «¿Quieres ayudarme?» Por un momento ella lo miró desconcertada. Jamás en su vida alguien le había propuesto realizar algo tangible, algo más allá de aparentar sonreír y ser la dama perfecta en un mundo al que nunca perteneció realmente. «Ayudarte», repitió con los labios entreabiertos. Él asintió agachándose para colocar otro tronco sobre el soporte. «Aquí no existen sirvientes, ni damas, ni títulos nobiliarios, solo dos personas y trabajo por realizar». Ella tragó saliva, contempló sus manos delicadas habituadas a sostener tazas de porcelana fina. No a manipular leña, pero algo en su interior la impulsó a aceptar, anhelando más que nunca sentirse capaz de hacer algo por sí misma. «Enséñame», pronunció avanzando hacia él. Sus miradas volvieron a encontrarse y en los ojos de él brilló algo inesperado para ella: orgullo. No era un orgullo nacido de la arrogancia, sino de la admiración, del asombro de ver cómo aquella mujer que había llegado perdida y temblorosa, ahora se atrevía a traspasar las barreras invisibles entre sus mundos. Él seleccionó un trozo más pequeño de madera. «Comienza con este», sugirió, «pero primero obsérvame». Se posicionó detrás de ella, apenas rozándola con sus brazos, guiando sus manos con delicadeza. Así. Su voz se había transformado más profunda, más serena, firme, pero sin imposición. «Permite que el peso del hacha haga el trabajo». El calor que emanaba su cuerpo la envolvía por completo, su aliento. Acariciaba suavemente su cuello. Podía sentir los movimientos de su pecho contra su espalda. Y por un momento se olvidó de todo lo demás. Solo existían ellos dos, y ese diminuto espacio entre ambos,
que se hacía cada vez más frágil con cada respiración. «¿Quieres intentarlo?», susurró él, alejándose apenas sin dejar de mirarla. Ella asintió mordiéndose el labio y alzó el hacha. Los primeros 2 intentos no fueron perfectos, pero al tercero, la madera cedió con un crujido satisfactorio. Una risa genuina, casi infantil, escapó de sus labios, provocando que él también sonriera por primera vez en mucho tiempo. «No ha estado mal», murmuró él, y ella se giró hacia él sosteniendo aún el hacha. «¿No ha estado mal?», preguntó ella, arqueando una ceja con diversión. «Reconócelo, te he sorprendido», comentó él cruzando los brazos sobre su pecho. Esa sutil sonrisa en sus labios hizo que el aire pareciera más liviano, más cálido. «Sí», admitió él bajando la mirada momentáneamente. «Me sorprendiste más de lo que podría haber imaginado», confesó él. Y en ese preciso instante, ambos sintieron cómo algo intangible pero profundo se desvanecía entre ellos. Las murallas invisibles, los temores arraigados, todo se derrumbaba dando paso a algo nuevo que ninguno sabía controlar ni deseaba hacerlo. El sol del mediodía los alcanzó sin que apenas lo notaran. Ella permanecía allí junto a él sentada sobre un tronco recién cortado, con el rubor cubriendo sus mejillas, no solo por el ejercicio físico, sino por algo más intenso. Aquel hombre que inicialmente le había parecido distante e inflexible como el granito, ahora se revelaba diferente. Mantenía su fortaleza y presencia imponente. Sus palabras seguían siendo precisas. Pero ahora sus silencios construían conexiones en lugar de barreras. Cuando le extendió una jarra con agua, sus dedos se encontraron fugazmente y sus miradas se entrelazaron más tiempo del necesario. No pronunciaron palabra alguna, pero lo percibieron un sutil temblor inesperado, imposible de desatender. «Has demostrado destreza», comentó él evitando su mirada mientras recogía los últimos trozos de leña. «Lo sé», respondió ella con una sonrisa que mezclaba satisfacción y pudor. «Me asombra que me veas diferente. Diferente a como todos solían verme». Él se detuvo. Volteó hacia ella con movimientos pausados. Su mirada oscura se suavizó como si las palabras que guardaba tuvieran un peso especial. «El pasado y las opiniones ajenas no me interesan. Solo veo lo que tengo ante mí». Ella contuvo el aliento. Sus manos se aferraron a su falda mientras su pecho se agitaba con rapidez, como si su corazón quisiera expresar lo que ella callaba. «¿Y qué es lo que ves, musito?». Con voz grave él la contempló. Por un momento pareció dudar entre revelar o guardar silencio. Avanzó hacia ella, acortando la distancia hasta casi desaparecerla, permitiéndole sentir su respiración, el calor que emanaba de él. La sombra de su sombrero apenas rozaba su frente. «Veo a una mujer que desconoce su propia fortaleza», murmuró él con esa voz profunda y aterciopelada, que parecía reservada únicamente para ella, y que ignora lo peligrosa que puede resultar para alguien como yo. Ella pestañeó confundida al principio, pero cuando comprendió el rubor, invadió su rostro. Sus labios se separaron levemente y una oleada de vértigo, nerviosismo y algo peligrosamente cercano al deseo la estremeció. Él lo percibió, porque experimentó lo mismo, y retrocedió un paso deslizando su mano por su nuca como intentando disipar el ardor que ascendía por su cuello. «Deberíamos», titubeó mostrando una inusual inseguridad. «Deberíamos resguardar la leña antes de que comience a llover». Ella asintió rápidamente, evitando también su mirada. Sí, por supuesto». Se movieron con premura, casi torpemente, como si aquella tarea pudiera acallar los gritos silenciosos de sus cuerpos. La tarde transcurrió. Juntos organizaron la leña bajo el porche, asearon las herramientas, inspeccionaron los cercos.
Él le enseñó cómo extraer agua del pozo, cómo revisar las trampas para animales pequeños. Ella, mientras tanto, se asombraba de sí misma. Jamás pensó que sería capaz de realizar tales tareas. Y sin embargo, cada pequeño triunfo, cada gesto que él le mostraba, hacía florecer algo en su interior. Como si finalmente, después de años, subsistiendo en una jaula dorada, comenzara realmente a vivir. Pero no era únicamente el trabajo. Era él. Era su manera de observarla cuando creía que ella no lo notaba. Era como su voz descendía sutilmente al explicarle algo. Cómo evitaba tocarla. Y aún así inevitablemente terminaban encontrándose en los espacios más reducidos. Al atardecer, mientras guardaban los últimos baldes de agua, una nube sombría empezó a cubrir el horizonte. «Se avecina una tormenta», exclamó él observando el cielo. «Mejor entremos», respondió ella. Caminaron juntos hacia la casa. Antes de alcanzar el porche, un trueno estruendoso resonó provocando que ella se sobresaltara con un pequeño brinco. Por instinto buscó la mano de él. Y él la sostuvo. Sus dedos se entrelazaron. Seguros, tibios, sinceros. No intercambiaron miradas, no pronunciaron palabra. Recorrieron los últimos pasos así con las manos unidas, como si ese contacto fuera lo más natural del universo. Cuando en realidad era el comienzo de algo que ninguno había anticipado al cruzar el umbral, él mantuvo su mano. La contempló. «Despacio profundo, estás temblando», susurró. Ella dudaba si era por el trueno o por su cercanía. «Me encuentro bien», musitó. Sin poder creerlo completamente, él elevó su mano con cautela como si temiera quebrarla. Sus dedos acariciaron un mechón de su cabello apartándolo de su cara. Su mano permaneció ahí más tiempo del necesario. «No comprendo qué haces en mi vida», pronunció casi inaudible. «Pero cada momento que transcurre me atemoriza menos». Ella cerró sus párpados. ¿Por qué comprendió que esa era la confesión más sincera que había escuchado de él? Y su corazón latió tan intensamente que estaba segura que él podía oírlo. La lluvia golpeaba el tejado como un tambor constante. Las llamas de la chimenea dibujaban sombras bailarinas en las paredes, mientras dentro de la casa el mundo parecía reducirse a ellos. Solo ellos dos, solo ese momento, solo ese lugar. Él continuaba allí frente a ella, su mano aún rozando su mejilla como si su piel hubiera olvidado cómo alejarse. Sus ojos profundos, intensos, exploraban su rostro buscando algo que no sabía cómo pedir. Ella, respirando entrecortadamente, intentaba no mirar sus labios, pero fracasaba. «No deberías mirarme de esa manera», murmuró ella sin encontrar el valor para desviar la mirada. Él frunció suavemente el ceño. Sus labios se tensaron como si tragó saliva, como si yo fuera alguien especial para ti. Por un momento pensó que él se alejaría, que volvería a levantar sus barreras, que se transformaría nuevamente en aquel hombre reservado que conoció al principio. Pero no. Sus dedos se deslizaron con delicadeza desde su mejilla hasta rozar su mentón. Su contacto era tan decidido como gentil, y cuando habló su voz vibró no por debilidad, sino por todo lo que contenía. «¿Por qué no ya lo eres?» Su pecho se estremeció. El aire parecía escasear. Sus labios temblaron, pero esta vez no era por temor. Él bajó la mirada negando sutilmente con la cabeza. «No sé en qué momento sucedió», prosiguió con esa voz profunda quebrada. «No sé si fue cuando me miraste sin temor o cuando empuñaste esa maldita hacha con más valentía que muchos guerreros que he conocido, o cuando tomaste mi mano como si fuera lo más natural del mundo». Cada palabra la desarmaba por completo. «No planifiqué esto», confesó. «Nunca lo hago. No soy esa clase de hombre.
No tengo nada que ofrecerte. No soy bueno, no soy. Se detuvo apretando la mandíbula como si luchar contra sus propios sentimientos fuera más desafiante que enfrentar a cualquier enemigo armado. Ella avanzó un paso, solo uno. No te atrevas a decir que no eres suficiente, susurró temblorosa, porque eres más de lo que jamás imaginé encontrar. Él la contempló. Su mirada era un campo de batalla entre el anhelo de protegerla y el temor a perderla antes de tenerla verdaderamente. No me mires así, rogó él con voz áspera. No hagas que olvide quién soy. Ella negó lentamente con los ojos cristalinos. Tal vez, susurró, tal vez sea momento de que recuerdes quién puedes ser cuando dejas de huir de ti mismo. Por un instante la barrera entre ellos se desvaneció. Sin pensarlo, o quizás rindiéndose ante lo inevitable, él deslizó una mano hasta su nuca, acercándola suavemente hacia su pecho. Su otro brazo la envolvió por la espalda, estrechándola con una intensidad que expresaba todo lo que sus labios aún no se atrevían a confesar. Ella se abandonó en su abrazo. Recostó su frente contra su pecho, sintiendo el palpitar desbocado de su corazón. Fuerte, vibrante, indomable. Él apoyó el mentón sobre su cabeza, cerrando los ojos, y por primera vez en años, dejó de luchar contra el silencio, contra la soledad, contra sus propios fantasmas. Permanecieron así fundidos en un abrazo, compartiendo el mismo aire, un calor que ni la lluvia más intensa podría extinguir. No sé cómo protegerte de todo esto, murmuró él tan suave, que apenas fue audible. No necesito que me protejas, respondió ella, aferrándose a su camisa. ¡No me sueltes! Él la estrechó con más fuerza. No puedo prometerte que esto será sencillo. No soy un hombre que sepa amar con delicadeza, carezco de palabras dulces, y mi futuro está manchado. Solo soy esto, levantó su rostro para que lo mirara. Esto que ves frente a ti. Ella lo contempló con lágrimas, amenazando con desbordarse, pero con una certeza que jamás había experimentado. Y es precisamente eso lo que deseo. Por un momento sus rostros quedaron tan próximos que sus alientos se entremezclaban. Bastaba un simple movimiento, solo uno. Pero él cerró los ojos tensando la mandíbula y unió su frente con la de ella. Si te beso ahora, susurró con la voz quebrada. No podré detenerme, ella sonrió estremecida. Entonces no te detengas. Un trueno retumbó en el exterior, pero ellos ya solo escuchaban el latir de sus corazones. El amor, o aquella llama incontrolable que crecía entre ellos, había cruzado un punto sin retorno. Y ni la tormenta, ni el pasado, ni los miedos podrían sofocarlo ya. El amanecer llegó con un extraño silencio. Ya no era el silencio incómodo que existe entre extraños, ni la tensión palpable entre dos almas que no encuentran palabras. Era un silencio pleno, rebosante de significado. Saturado de todo lo que la noche anterior había quedado flotando entre sus manos entrelazadas, entre sus respiraciones compartidas, entre sus miradas cómplices. Como siempre, él se despertó primero. Pero esta vez no fue para evitar su presencia. Fue para contemplarla mientras dormía, para grabar en su memoria cada detalle de su rostro sereno, la forma en que sus cabellos se esparcían desordenadamente sobre la almohada improvisada cerca del fuego, y esa expresión que jamás había visto adornar sus facciones. Serenidad. Se forzó a desviar la mirada y salió con el corazón martillando tan intensamente que le provocaba dolor. Aseguró su caballo e inspeccionó los límites de la propiedad, recorrió los terrenos. Pero sus pensamientos vagaban en otra parte. No, su mente permanecía dentro de aquella casa junto a ella, con aquella mujer que había aparecido descalza, desorientada, escapando, y que sin proponérselo, había revolucionado cada rincón de su ser.
Al regresar la encontró despierta de pie junto a la mesa, intentando doblar la manta que la había cobijado. Su vestido seguía deteriorado, pero sus ojos no. Sus ojos resplandecían con algo nuevo, algo ausente desde su primer encuentro. «¿Sabes? Creí que te habías marchado», comentó ella esbozando una sonrisa tímida como si la idea le perturbara más de lo que quería reconocer. Él negó cruzándose de brazos. «No te abandonaría aquí, no después de...» La frase quedó inconclusa. No era necesario. Ambos comprendían el significado. Ella bajó la vista jugueteando con los bordes de la manta. «No sé por cuánto tiempo podré quedarme», murmuró casi para sí misma. «No sé si debo quedarme». Él sintió que su pecho se oprimía. Apretó los puños. Avanzó un paso hacia ella, pero se detuvo. «Nadie te está exigiendo que lo decidas ahora», respondió con voz suave pero decidida. «Este lugar es tuyo mientras lo necesites». Ella alzó la mirada encontrándose con aquellos ojos que inexplicablemente se habían transformado en su santuario más íntimo. «Gracias», musitó. «No me agradezcas», contestó él dirigiendo su mirada hacia la ventana. «No es caridad, esto es». Se detuvo tragando saliva. «Es lo que haría por alguien que...» Las palabras se desvanecieron. Cerró los párpados. Maldijo internamente. Ella avanzó. Un paso tras otro, hasta quedar tan próxima que podía percibir su respiración agitada. «¿Por alguien que...?» inquirió con una voz que mezclaba fragilidad y coraje. Él la observó, y esa mirada contenía galaxias enteras. «Por alguien que significa más de lo que debería», admitió al fin con la voz quebrada como si cada palabra le arrancara el alma. Ella sonrió. Una sonrisa quebradiza, hermosa. Pero antes de que pudiera articular respuesta, un ruido los alertó simultáneamente, caballos, cascos, impactos golpeando el suelo. Varios, no uno solo. Sus miradas se encontraron. El momento mágico que los envolvía se desvaneció instantáneamente. «Permanece dentro», exigió él con voz cortante severa, aquella que empleaba cuando el peligro acechaba. «Suceda lo que suceda. No salgas». «¿Quién eso?», preguntó ella presionando sus manos contra su pecho. Él guardó silencio momentáneamente. Solo se dirigió hacia la puerta, cogió su chaqueta de cuero, ajustó su sombrero y observó por la hendidura. «Gente que jamás trae fortuna», murmuró. En la distancia, una polvareda anunciaba la aproximación de 3 jinetes, hombres armados, rostros severos, miradas penetrantes y decididas. Un hombre que ella identificó inmediatamente, aunque nunca lo había visto personalmente. Javier Durán, el hombre que aterrorizaba a medio pueblo. Un comisario corrupto, un cazarrecompensas disfrazado de autoridad. Él ahora estaba allí plantado frente a la casa. «Vaya, vaya», murmuró Durán desmontando con arrogancia mientras ajustaba su cinturón con un gesto calculado. «Qué sorpresa encontrar al lobo protegiendo corderos». Él mantuvo su postura inmutable, como siempre firme como una montaña. «No hay nada para ti aquí, Durán», pronunció con voz serena pero cargada de una amenaza tan palpable que el aire pareció cristalizarse. Durán esbozó una sonrisa torcida, sus ojos escrutando la puerta como si pudiera ver a través de ella. «Eso está por verse», respondió. «He recibido un telegrama interesante. Parece que alguien busca a una señorita que ha desaparecido. Una dama, de alta cuna,
significativa. El corazón de ella se paralizó. Él tensó la mandíbula inmóvil como una estatua. Sin pestañear gruñó: «Aquí no encontrarás a nadie que te incumba. Y conoces bien las consecuencias si cruzas ese umbral». Durán entornó los ojos. «Solo recuerda una cosa», susurró acercándose un paso más. «Nadie posee a nadie aunque algunos se crean dueños». El silencio se volvió espeso como la niebla. La tormenta que ambos sentían crecer en su interior amenazaba con desatarse. Porque el mundo, ese mundo empeñado en separar a quienes no debían amarse, había llegado hasta su refugio y no se marcharía sin batalla. Dentro el silencio era asfixiante. Ella se había adherido a la pared junto a la ventana conteniendo hasta su respiración, pero su corazón retumbaba tan fuerte que temía que lo escucharan fuera. Las palabras de Durán la atravesaban como dagas. Una dama desaparecida. La buscaban. Su pasado la había alcanzado. Y la pregunta que la atormentaba era: él lo sabía. Intuía su verdadera identidad. Se mordió los labios, reprimiendo lágrimas que no eran de miedo, sino de furia, de impotencia, de saber que el único refugio donde había encontrado paz ahora peligraba por su causa. Afuera el aire estaba tan denso que parecía que hasta la naturaleza contenía el aliento. Él permanecía inmóvil sin mover un solo músculo. Sus ojos oscuros taladraban a Durán como un depredador calculando cada instante antes del ataque. «No encontrarás nada aquí», repitió con voz más baja, más amenazante. Durán simuló examinar los alrededores jugueteando con su cinturón. «Escucha. No busco problemas, Rafael», pronunció inclinando la cabeza. «Solo quiero respuestas. Dime que no está aquí y me marcharé. Pero si mientes, sabes que tomaré las medidas necesarias». El nombre Rafael brotó de los labios de Durán como veneno puro. Ella desde el interior sintió que algo en su interior se quebraba. Rafael. Ahora conocía su nombre. Ya no era simplemente él ese hombre el extraño que la había salvado. No, ahora era Rafael, y ese nombre se grabó en su ser como una marca indeleble imposible de eliminar. Rafael apretó la mandíbula. Avanzó un paso reduciendo la distancia. «No hay nadie aquí que te importe, Durán», gruñó. «Y si no quieres marcharte con más fracturas que la última vez que me buscaste, será mejor que des la vuelta y te vayas». Durán esbozó una sonrisa forzada, pero sus ojos permanecían fríos. «No te confíes tanto, Rafael. Esta vez no vengo solo». Señaló hacia la arboleda, y varios hombres emergieron entre la vegetación. Todos armados, todos con expresión amenazante. Dentro de la casa, ella ahogó un grito. Su instinto le gritaba que huyera, que escapara, que desapareciera, pero algo más poderoso la mantenía inmóvil. No lo abandonaría, ni ahora ni nunca. «Última advertencia», amenazó Durán rozando su pistola. «Entrégamela. Sé que está aquí. Sabes perfectamente que no pertenece a este lugar ni a ti. Pertenece a otra vida, a otra gente. Su familia la busca, y tú no eres nadie para retenerla». Las palabras golpearon como un látigo. Rafael cerró los puños. Sus ojos llameaban. Dio otro paso desafiante. «Escúchame bien, Durán». Su voz resonó tan profunda que hizo estremecer la tierra misma. «Esa mujer no es propiedad de nadie, ni de su familia, ni tuya, ni siquiera mía». Su respiración se volvió pesada a su pecho, ascendiendo y descendiendo con intensidad. La furia en sus ojos era capaz de incendiar un bosque completo. Se despojó del abrigo con movimientos calculados, revelando su musculatura tensa bajo la tela de la camisa. «Y si alguien cree que puede venir aquí y llevársela contra su voluntad, tendrá que atravesar mi cuerpo sin vida primero».
Durán resopló con desdén, alternando su mirada entre sus hombres y Rafael. Sabía que responderías así, masculló entre dientes, siempre metiéndote en líos por una mujer como de costumbre. Su mano se deslizó hacia el arma. Desde la ventana ella presenció cada detalle. Algo se quebró en su interior en ese preciso instante. El temor se desvaneció. El pasado se diluyó en la nada. Sin pensarlo, irrumpió por la puerta. «¡Ya basta!», exclamó con una voz que le resultaba ajena. Todos los presentes voltearon hacia ella. Sus miradas lascivas recorrieron su silueta, el vestido gastado, su cabello revuelto. Pero sus ojos reflejaban determinación, no debilidad. «No me marcharé», declaró enfrentando a Durán. Temblaba, pero se mantuvo firme. «No soy posesión de nadie, ni de mi familia, ni de tus leyes corruptas, ni de este mundo que pretende controlarme». Rafael se giró asombrado, su pecho hinchándose de orgullo hasta doler. Avanzó hasta él, se posicionó a su lado, y sin vacilación entrelazó sus dedos con los suyos, ante todos, ante el universo entero. «Y pretenden llevarme», pronunció con voz inquebrantable. «Tendrán que llevarnos a ambos». El silencio se tornó absoluto. Ni una brisa osaba perturbar el momento. Durán la observó, tensó la mandíbula, y por un instante vaciló. Dudó porque nunca había presenciado tal acto de rebeldía de alguien rompiendo sus propias ataduras con tanta determinación, pero su orgullo no le permitiría rendirse tan fácilmente. «Esto no termina aquí», bramó apuntando con su dedo acusador. «Regresaré y cuando lo haga ni tú ni tu protector podrán frenar lo inevitable». Giró sobre sus talones. Un silbido cortó el aire, y uno tras otro sus hombres montaron sus corceles desvaneciéndose en una nube de polvo. Cuando el último eco de los cascos se desvaneció en la distancia, ella liberó el aliento que inconscientemente había estado reteniendo. Se volvió hacia Rafael. Él la contemplaba como si la descubriera por vez primera, como si esta mujer que había irrumpido sin invitación en su existencia, ahora hubiera penetrado hasta lo más profundo de su ser, para quedarse eternamente. No pronunció palabra alguna. Simplemente la atrajo hacia sí. La envolvió en sus brazos, con fuerza, como si ese abrazo fuera su último aliento. «Jamás», murmuró con la voz quebrada por la emoción, «jamás permitiré que alguien te aparte de mi lado». Y ella comprendió que no existía retorno posible. Lo que compartían no era un simple refugio temporal. Era su verdadero hogar. Era amor. Era batalla. Si así debía ser. Las manos de Rafael permanecían firmes en su cintura, como temiendo que al soltarla ella se desvaneciera cual espejismo. Ella mantenía su rostro apoyado contra su pecho, escuchando ese latido profundo constante que ahora les pertenecía a ambos. Permanecieron así fundidos en el abrazo, compartiendo el mismo aire, permitiendo que el temblor de la amenaza reciente se disipara gradualmente. Pero no era solo temor lo que fluía entre ellos. Era algo más intenso. Era ese fuego imposible de extinguir. «¿Te encuentras bien?», susurró él con una dulzura que ella jamás había escuchado en su voz. Ella asintió sin alejarse. «Lo estoy ahora que sé que nunca más huiré». Rafael tragó con dificultad. Cerró los ojos. Sus brazos la estrecharon aún más contra sí. «No comprendes», susurró con voz entrecortada. «No entiendes lo que provocas en mí cuando hablas así». Ella apartó ligeramente el rostro lo justo para contemplarlo, para perderse en aquellos ojos profundos donde las sombras danzaban con la luz. «Cuéntame», murmuró. «Dime qué te provoco». Él sintió un nudo en la garganta.
Su mano ascendió despacio, acariciando su mejilla, rozando su cuello hasta perderse entre sus cabellos. Me haces anhelar, tensó la mandíbula, desear algo que jamás creí merecer, algo que nunca imaginé que podría tener. Ella se mordió el labio estremeciéndose y posó una mano sobre su pecho, sintiendo aquel corazón que palpitaba por ella. Entonces susurró: «Quédate aquí, permanece a mi lado». Su respiración se volvió más intensa, sus rostros apenas separados por un suspiro. «No sabes dónde te estás adentrando», advirtió él con la voz quebrada, como si luchara contra todo aquello que había jurado no sentir. «Tú tampoco», contestó ella cerrando los ojos, «porque yo tampoco pienso dejarte ir». Y fue en ese instante cuando ya no hubo escapatoria posible. Sus labios se encontraron. No fue un beso suave ni tímido. Fue el encuentro de dos almas que se habían estado buscando durante mucho más tiempo del que querían reconocer. Y fue deseo, pasión, necesidad, pero también promesa, refugio, hogar. Él la sujetó por la cintura, elevándola apenas como si necesitara sentirla más cerca, más suya. Ella rodeó su cuello con sus brazos, aferrándose como si el mundo fuera a desvanecerse bajo sus pies. Y la única salvación estuviera allí en ese hombre que hasta hace poco era un desconocido. Y ahora lo era todo. Cuando se separaron lo hicieron sin aliento, con las frentes unidas, con las manos temblorosas, pero con la certeza absoluta de que ese beso no era un final. Era un comienzo. «Jamás», murmuró él rozando aún sus labios. «Jamás pensé que volvería a sentir algo así». Ella cerró los ojos. «Yo tampoco». Pero la realidad implacable y persistente los acechaba sin descanso. «Regresarán», susurró Rafael deslizando sus dedos por su cabello con angustia. «Durán es obstinado. Volverá con más hombres, más armamento, con o sin autorización». Ella lo contempló con mirada firme e inquebrantable. «Entonces lucharemos», declaró con naturalidad, como si fuera la única opción posible. Él tensó los labios. «No comprendes lo que eso implica», replicó. «No son como la gente de la ciudad. Carecen de principios, no conocen el honor. Si descubren que te amo». Se detuvo como si aquella palabra hubiera escapado sin su consentimiento. Ella lo miró atónita. «¿Qué has dicho?», musitó estremeciéndose. Rafael tragó con dificultad. Cerró los párpados. Maldijo en silencio. Por Dios, apretó los puños. «Lo he dicho, lo he confesado», exclamó. La miró directamente con ojos ardientes. «Te amo, maldita sea. Te amo». Ella cubrió sus labios con una mano. Temblaba. No podía contener la tormenta que estallaba en su interior. «Repítelo», una vez más suplicó casi sin aliento. Rafael inspiró profundamente. Se aproximó uniendo su frente con la de ella. «Te amo», murmuró cerrando los ojos, estrechándola contra su pecho. «Como jamás imaginé volver a amar, como nunca creí posible, y si debo morir por ti lo haré». Las lágrimas descendían por sus mejillas, pero no eran de pena. No eran de una dicha tan intensa que dolía. «Yo también», susurró ella, aferrándose a su camisa. «Te amo, Rafael, y no me importa lo que suceda. No me importa el pasado, ni el mundo, ni sus palabras. Solo me importa esto. Solo tú». Y allí en aquella casa solitaria, entre las colinas bajo un cielo que se oscurecía con nubes amenazantes, dos almas que no se buscaban, pero que el destino unió, forjaron un pacto inquebrantable que ni hombre ni amenaza, ni el mismo destino podría destruir. Porque cuando el amor surge de las cenizas, se vuelve eterno. El sol se desvanecía en el horizonte, pintando las colinas de un naranja intenso,
como si la naturaleza misma presintiera los acontecimientos por venir, como si la quietud que envolvía la casa fuera solo el preludio de la tempestad. Rafael cerró la puerta con determinación. Giró la llave y aseguró una pesada barra de madera garantizando que nadie pudiera irrumpir sin esfuerzo. Se movía inquieto de un lado a otro, con pasos decididos, los músculos contraídos, la mandíbula tensa. Sus ojos, que momentos antes la contemplaban con dulzura, ahora brillaban con la determinación gélida de quien está dispuesto a defender lo suyo hasta el final. «Regresarán», murmuró más para sí mismo que para ella. «Lo sé. No aceptan una negativa, no después de atreverse a llegar hasta aquí, no después de nuestro desafío». Ella lo observaba desde la mesa con sus manos temblando sutilmente. Pero no era miedo lo que la hacía temblar, no. Era la adrenalina, la certeza de que por primera vez en su existencia no se ocultaría tras nadie, lucharía por él, por ellos, por todo lo que habían construido, aunque hubiera surgido de la nada. «Dime qué necesitas que haga», suplicó levantándose. «No me quedaré sentada mientras enfrentas esto solo». Rafael se volvió hacia ella. Su mirada se suavizó levemente. «No quiero que te arriesgues», ella apretó los puños. «Ya estoy en riesgo, Rafael. Desde que llegué a este pueblo, desde el primer instante en que me miraste y decidiste protegerme», él sostuvo su mirada. Por un momento pareció dudar, pero finalmente asintió. «De acuerdo, pero seguirás mis instrucciones. Enfrentaremos esto unidos. ¿Me prometes seguir adelante?» Siempre exhaló profundamente, inclinando su cabeza en señal de aceptación, sellando así un pacto más poderoso que cualquier juramento verbal. Rafael comenzó a moverse con determinación. Abrió un antiguo arcón en el granero. En su interior había herramientas, cuerdas, cobijas y un par de escopetas envueltas en tela antiguas pero impecables, preparadas. Al verlas, ella contuvo la respiración pero mantuvo su posición. «¿Sabes manejarlas?», cuestionó él sin rodeos. Ella alzó el mentón. «No, pero puedes enseñarme». Rafael la contempló. Sus labios vibraron ligeramente y por un instante casi esbozó una sonrisa. «Eres...» Se detuvo moviendo la cabeza. «Eres la persona más valiente que he conocido jamás». Tomó una de las escopetas, se la presentó. «La carga va aquí. Mantén este seguro activado cuando no estés disparando. Siempre apunta al objetivo. Jamás bajes el arma, ni siquiera cuando pienses que todo ha terminado. Nunca te confíes». Ella escuchaba concentrada, decidida, como si en esos momentos estuviera transformándose, abandonando a la mujer que fue para convertirse en alguien diferente, alguien que desconocía que podía ser. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué harás?». Él preparó su propia arma. Después examinó un cuchillo largo afilado y lo ocultó en su bota. «Los aguardaré», contestó simplemente con una serenidad escalofriante. «Aquí en nuestra casa. Porque esta vez no vendrán a arrebatármelo todo, no mientras yo viva». Descendió la noche. El viento silbaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas como huesos quebrados. Las sombras se extendían. La luz de la chimenea apenas iluminaba el interior, y cada ruido exterior les hacía contener el aliento. «Ven», indicó Rafael tomando su mano. «Quiero tenerte cerca». Aquí indicó un rincón donde la ventana daba directamente al sendero. «Desde esta posición podrás verlos si aparecen, y tendrás protección si necesitas disparar». Ella se acomodó apretando el arma contra su pecho, con manos temblorosas pero determinadas. Rafael se arrodilló frente a ella, acunó su rostro entre sus manos y la contempló intensamente como si quisiera grabar cada detalle de sus facciones en su memoria. «Pase lo que pase», murmuró con voz ronca. «No sueltes el arma, no retrocedas. ¿Me entiendes?».
Ella asintió mientras lágrimas ardientes amenazaban con desbordarse. «No te suelto, nunca». Él inclinó su cabeza. Unió su frente con la de ella, luego sus labios. Un beso breve pero profundo como un juramento sellado con sangre. «Te amo», susurró él. «Y yo a ti», respondió ella suavemente. Y entonces lo percibieron. El sonido que sabían inevitable. Cascos de caballos, murmullos, luces que parpadeaban en la distancia. Siluetas deslizándose entre los árboles. Rafael empuñó su arma. Se incorporó. Su mirada se transformó. Ya no era el hombre de antes. Era una fortaleza, un escudo, una tormenta contenida. Ella tragó con fuerza. Ajustó el arma. Sintió su corazón desbocarse. Pero no era temor, era amor. Un amor que no se oculta, que no escapa, que lucha. Porque cuando dos almas se encuentran, ni el mismo infierno puede separarlas. La primera detonación no provino de ellos. Fue un estruendo seco que rasgó el silencio nocturno como un relámpago. El eco resonó en las colinas, espantando a ambas aves que dormitaban. La ventana lateral estalló en 1000 pedazos. Ella se encogió instintivamente, llevándose una mano al pecho, jadeando. Su corazón latía tan violentamente que parecía querer escapar. Pero sus ojos permanecieron abiertos, sus manos firmes en el arma. Rafael, apostado junto a la puerta, ni se inmutó. «Intentarán rodear la casa», masculló. «Siempre lo hacen». Otro disparo. Más cercano. Se aproximó a la ventana observando cautelosamente. Distinguió 3 figuras descendiendo por las colinas, ocultándose tras las rocas, tomando posiciones. Otros 2 se deslizaban por el flanco derecho. Durán permanecía allí erguido sobre su montura, observando la escena con una sonrisa sardónica, como si ya saboreara el triunfo. «Sal de tu escondite, Rafael», vociferó con tono burlón, arrastrando cada sílaba. «Entrégame a la mujer, y nos marcharemos sin más derramamiento de sangre. Facilítame las cosas por primera vez en tu existencia». Rafael inhaló profundamente. Y fue entonces cuando ella descubrió que contemplaba a un hombre que desconocía el temor. No por insensatez, sino porque albergaba algo más poderoso en su interior. Algo que ni la propia muerte podría arrebatarle. La convicción de que el amor justifica cada proyectil, cada peligro, cada herida. «Púdrete, Durán», respondió con furia, abandonando el refugio de la ventana para disparar. 2 detonaciones consecutivas desgarraron el silencio. Uno de los secuaces se desplomó con un alarido ahogado. Durán azuzó su caballo enfurecido. «Acaben con ambos». Ella respiró profundamente. Apuntó a través de la hendidura de la ventana, y por un instante su pulso vaciló. Pero evocó a Rafael su mirada penetrante, el calor de su mano, aquellas palabras, «te amo», pronunciadas como un juramento inquebrantable. Y el miedo se desvaneció. Presionó el gatillo. La explosión del disparo aturdió sus sentidos. Observó cómo otro de los atacantes, que trepaba por el lateral derecho, se sujetaba el hombro mientras se tambaleaba. «Di en el blanco», susurró con asombro. «Continúa. No te detengas. Otro disparo. Y 2 más». La puerta se astilló violentamente. La estructura entera vibraba con cada impacto. Rafael se movía como una sombra. Emergía por los costados, disparaba, recargaba, cambiaba su posición. Era un guerrero curtido en el combate, acostumbrado a las derrotas, a resistir. Pero esta vez no luchaba por sí mismo. Luchaba por ella, por su unión, por todo lo construido. «Se dirigen hacia la retaguardia», alertó ella, vigilando desde otra ventana.
Rafael corrió hacia el fondo disparando sin clemencia. Uno de los agresores se desplomó sobre la tierra. Su farol se quebró en pedazos dispersando llamas que prendieron la hierba reseca. ¡Fuego!, bramó una voz entre los hombres. En cuestión de segundos el caos se intensificó. Las llamas ascendían voraces. El humo comenzaba a infiltrarse por cada grieta. Ella tosió con fuerza. Sus ojos se escocían, pero mantenía firme el arma aferrándose al coraje que había brotado en su interior. Rafael regresó velozmente sujetándola por los brazos. «Debemos escapar por la parte trasera inmediatamente». «¿Nos han cercado?», inquirió entre jadeos. «Todavía no, pero lo intentarán». La contempló con mirada ardiente. «No te separes. Entiende suceda lo que suceda. No te alejes». Ella asintió apretando los labios con el corazón desbordante. «Jamás me separaré». Se precipitaron hacia la parte posterior protegidos por la cortina de humo y las tinieblas. Rafael avanzaba al frente disparando contra las siluetas que pretendían aproximarse. Ella lo seguía encorvada con las piernas temblorosas, pero el pecho encendido. «Allí están», vociferó alguien a sus espaldas. «¡Disparos!». Las balas silbaban rozándoles la piel. «¡Corre!», rugió Rafael empujándola hacia la arboleda. Y corrieron como nunca en sus vidas. No huían, resistían. Luchaban desde un lugar donde el odio no alcanzara al amor, donde la libertad pudiera respirar sin ataduras. Al alcanzar la pendiente, Rafael se detuvo. Acunó su rostro entre sus manos. La contempló como si fuera su única realidad en medio del caos. «Sobreviviremos a esto», murmuró. «Lo prometo, pero si no lo logramos, necesito que recuerdes algo». Ella temblaba. Las lágrimas surcaban su rostro mezclándose con humo y polvo. «¿Qué?», susurró con voz quebradiza. Rafael unió su frente con la de ella. «Que te amo. Que eres mi refugio. Y que si tuviera que vivir 1000 existencias en cada una, te escogería». Ella cerró los ojos con fuerza. Lo estrechó intensamente. «Y yo a ti, Rafael». Siempre mantuvieron sus armas preparadas. Se contemplaron mutuamente. Y se alistaron. Porque sabían que lo que se avecinaba era más que un simple enfrentamiento. Era una guerra. Una guerra que estaban determinados a vencer. Unidos. El viento rugía con violencia. En la pendiente impregnado de humo tierra y el aroma penetrante de la pólvora. Las llamas se alzaban a sus espaldas consumiendo la madera reseca de la antigua cabaña. Pero ni el fuego, ni los proyectiles, ni la muerte que los cercaba lograban hacerlos retroceder. Rafael permanecía erguido frente a ella con el rifle preparado y la mirada tan cortante como navajas. Ella justo a su espalda jadeaba agitada con la escopeta presionada contra su pecho estremeciéndose. Pero no por temor. No. Temblaba de valentía, de pasión, de furia. «Atacarán por este flanco», murmuró Rafael vigilando los movimientos entre la arboleda. «Lo sé. Son unos cobardes. Siempre arremeten por donde creen que nadie los aguarda». «Entonces los esperaremos aquí», contestó ella con expresión decidida. Rafael la observó, y por un instante en medio del desorden, su mirada se suavizó. «Por Dios, sobrevivirás a esto. Te prometo que jamás te dejaré marchar». Ella tragó con dificultad. Su corazón ardía como las llamas tras ellos. «Si no sobrevivimos», susurró, «quiero que sepas que nunca me he sentido tan viva como cuando estoy a tu lado». Rafael guardó silencio. Solo la contempló. Deslizó una mano por su nuca. La atrajo hacia él y la besó.
Un beso urgente, desesperado, como si supieran que podría ser el último, como si ese beso fuera su promesa final. Y entonces los divisaron. Siluetas deslizándose entre la maleza, linternas que resplandecían como ojos malditos en la penumbra. Voces, órdenes. Ahí están. Disparos. La bala atravesó el aire tan cerca que sintieron la muerte rozarles. Rafael fue el primero en reaccionar. Su rifle retumbó, y uno de los atacantes se desplomó rodando por la ladera. Ella presionó el gatillo. La escopeta sacudió su cuerpo, pero observó cómo otro hombre caía aullando de agonía. «Continúa», bramó Rafael. «No te detengas, más disparos, más enemigos cayendo, pero también más hombres ascendiendo». Durán observaba desde su montura con el rostro contorsionado por el odio. «Elimínenlos», vociferó. «Acaben con ambos». Una bala hirió el brazo de Rafael. Se desplomó, pero se incorporó al instante ignorando el dolor. «¡Rafael!», exclamó ella, corriendo hacia él. «Estoy bien», respondió entre jadeos, disparando nuevamente. «Sigue luchando». El fuego devoraba el bosque. El humo los envolvía. Tosían. Respiraban con dificultad, pero mantenían firmes sus armas, no cedían. La valentía. De pronto un relincho desgarró el aire. Un caballo se precipitó pendiente abajo. Un grito desgarrador. Otro cuerpo cayó. Y en medio del caos, un disparo certero, letal. Durán. Había desenfundado. Apuntaba directamente a Rafael. «¡Rafael!», gritó ella desesperada. Pero él ya lo había detectado. Giró. Alzó el rifle. Dispararon simultáneamente. El estruendo paralizó el tiempo. Por un instante todo se detuvo. Durán se precipitó de su montura con un orificio perfecto en el pecho. Su vida se extinguió antes de tocar tierra. Rafael retrocedió tambaleante. Una bala había rasgado su costado, dejando una herida profunda pero no mortal. Ella corrió hacia él soltando la escopeta con lágrimas desbordando sus ojos. No, por favor», sollozó sosteniendo su rostro entre sus manos temblorosas. Mírame a los ojos, Rafael». Él apretaba la mandíbula con la camisa teñida de carmesí. La miró fijamente y a pesar del dolor intenso esbozó una sonrisa. «Tranquila», murmuró entrecortadamente. «Estoy aquí contigo. Eso es lo único que importa». Ella lo envolvió en sus brazos sosteniéndolo con firmeza. Pegó su frente contra la suya. «No me hagas esto, por favor. No puedo perderte», susurró con voz quebrada. Él negó suavemente. «Nunca me perderás, te lo prometo». Cuando el último eco de los disparos se desvaneció, cuando las llamas comenzaron a retroceder y el humo se dispersó en el aire, permanecieron solo ellos dos rodeados de cuerpos inertes, cenizas y destrucción, pero vivos, unidos, triunfantes. Con delicadeza ella curó y vendó su herida. Lo ayudó a resguardarse bajo la sombra de una roca cercana. Acarició suavemente su cabello, su barba áspera, sus facciones marcadas, pero más hermosas que cualquier cosa que hubiera contemplado. «Te amo», susurró. «Pase lo que pase, después te amo». Rafael tomó su mano y la llevó a sus labios cerrando los ojos. «Y yo a ti, hasta mi último aliento, y más allá de la eternidad». En la distancia, el alba comenzaba a teñir el horizonte, y allí entre cenizas, cicatrices y juramentos, dos almas que no poseían nada, que llegaron huyendo del mundo, habían encontrado algo extraordinario, un amor inquebrantable, valiente,
eterno. El amanecer se alzó majestuoso entre las colinas como una promesa renovada. La luz dorada acariciaba suavemente la tierra devastada, los árboles chamuscados y los vestigios de la batalla. Pero también iluminaba algo más poderoso que cualquier destrucción: la vida, el amor, lo que ellos habían jurado defender hasta el último suspiro. Ella permanecía arrodillada cerca del riachuelo, limpiando con delicadeza los vendajes teñidos de sangre. Su vestimenta estaba desgarrada, sus manos cubiertas de heridas, pero su semblante resplandecía con algo imposible de comprar, de mendigar, de hurtar: serenidad. Giró su mirada y lo descubrió allí, reposando bajo la sombra de un roble, recostado contra el árbol, con el brazo vendado y la camisa desabrochada, revelando la herida que empezaba a sanar y las antiguas marcas que el destino le había grabado mucho antes de encontrarla. Él la contemplaba silencioso, no como quien mira algo quebradizo, sino como quien observa un prodigio, porque ella había sido su batalla y su descanso, su tormenta y su sosiego. «No necesitas ocuparte de todo», susurró él con voz áspera pero repleta de afecto. Ella sonrió moviendo la cabeza. «No voy a permitir que te muevas. Por hoy al menos», añadió mientras escurría el lienzo. Rafael exhaló reclinando la cabeza contra el tronco. «No comprendo qué hice para merecerte», admitió, sin desviar la mirada de ella. Ella apartó el cubo, se acercó a él, se inclinó y con ambas manos sostuvo su rostro curtido, áspero, recio y completamente suyo. «No se trata de merecer», murmuró. «Se trata de recuperar lo que el mundo intentó arrebatarnos». Él cerró los ojos, se abandonó a su abrazo. Apoyó la frente contra su pecho, rodeándola por la cintura. «No me sueltes jamás», suplicó casi sin voz. Nunca, prometió ella, estrechándolo más. Jamás. Los días posteriores fueron difíciles. Debieron enterrar los restos de la antigua cabaña, extinguir las brasas, barrer las cenizas. La casa fue imposible de rescatar. Pero eso no importaba, porque el hogar no eran maderas, ni muros, ni tejados. El hogar era él. Era ella. Eran ambos. Juntos empezaron a reconstruir lo que había quedado destruido. Rafael, aunque lastimado, se empeñaba en transportar maderos, martillar y cortar. Ella le alzaba la voz, lo reprendía, insistía en que se sentara, descansara, siguiera sus indicaciones. Y él, por primera vez en su existencia, sonreía mientras acataba. Al caer la primera noche, bajo el refugio provisional sobre cobijas tendidas cerca del fuego, ella se acomodó junto a él, reposando su cabeza en su pecho. «¿Sabes algo?», susurró ella, trazando círculos con su dedo sobre su piel. «Jamás imaginé que podría amar de esta manera, tan intensamente, tan verdaderamente». Rafael la envolvió en sus brazos, besó su frente. «Yo tampoco. Y si alguien me hubiera anticipado hace algunos meses que estaría edificando una casa contigo». Soltó una risa suave. Le habría partido la cara. Ella rió, acurrucándose más contra su cuerpo. Menos mal que nadie lo mencionó. El siguiente amanecer los encontró laborando él, construyendo ella, plantando unidos con el perro, siguiéndoles cada paso, con el caballo pastando en las cercanías, con la vida, esa nueva existencia emergiendo entre los vestigios del ayer. No volvieron a mencionar el juicio ni a la familia que la buscaba, era innecesario. Ella había tomado su decisión, lo había escogido a él, había optado por esa tierra, esa casa, ese amor. Y él había comprendido que tras tanto sufrimiento, tanta soledad, tanta lucha, finalmente había hallado algo que merecía proteger, no con violencia, sino con vida. Una tarde, mientras Rafael reparaba la cerca, ella apareció sosteniendo un pedazo de madera. Lo colocó sobre la mesa improvisada y comenzó a tallar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, secándose el sudor. Ella sonrió sin levantar la mirada.
Un letrero, él frunció el ceño aproximándose. Cuando lo observó, sintió que su corazón se estremecía. Allí tallado por sus manos había una única palabra: hogar. No Rancho Vázquez, no casa de Rafael, no cualquier otro nombre. Solo eso, hogar. Porque el amor no necesita más título que ese. Él abrazó desde atrás, descansando su mentón en su hombro, cerrando sus ojos. Jamás lo expresó. Nunca pensé que lo encontraría. Ahora es tuyo, contestó ella, cubriendo sus manos con las suyas, y aquí permaneceré siempre. Y allí bajo el cielo despejado entre las colinas, donde antes solo existía soledad, sufrimiento y conflicto, ahora florecía un hogar y un amor que nunca se doblegaría. La vida entre las colinas comenzaba a tomar forma. Las mañanas eran de labor. Ella horneaba el pan, atendía el huerto, limpiaba el polvo que el viento depositaba. Rafael se ocupaba del cercado, cortaba leña, alimentaba al caballo. En ocasiones discutían, otras reían juntos, y a veces permanecían callados contemplándose como si dudaran de la existencia del otro. Las tardes transcurrían más sosegadas. Recorrían los senderos, recolectaban flores silvestres. Conversaban sobre cómo quedaría su casa al terminarla, sobre los muebles, sobre pintar los marcos de azul, sobre plantar lavanda junto a la entrada. Las noches, eran de murmullos, de caricias, de juramentos de amor expresado con las manos, con los besos, con el espíritu. Pero la vida jamás permite que la tranquilidad sea absoluta, sin antes someterla a prueba. Aquella mañana, cuando el sol apenas despuntaba, el perro ladró primero una vez, después otra, hasta que el ladrido se transformó en un gruñido grave e intenso. Ella se asomó por la ventana con el ceño fruncido. Rafael llamó con voz inquieta. Él emergió de la cocina secándose las manos con un paño. ¿Qué sucede? Ella apuntó hacia el camino. Mira, a la distancia, ascendiendo por el sendero, se aproximaba una diligencia. Era inusual ver una en esas colinas. Nunca. Nadie transitaba por allí excepto quien venía con el propósito específico de llegar exactamente a donde ellos estaban. El carruaje era suntuoso, oscuro, con ornamentos dorados, y 2 caballos que ascendían la colina a paso lento pero firme. Rafael tensó la mandíbula. Su espalda se tensó. «Quédate adentro», ordenó con esa voz profunda y grave que reservaba para los momentos de peligro. Ella, sin embargo, sacudió la cabeza con determinación. «No, Rafael, esta vez no. Por favor», gruñó él. «No sabemos quién podría ser». Ella lo miró fijamente. Le mantuvo la mirada con firmeza. «Precisamente por eso ya no me esconderé más». La diligencia se detuvo frente a la cerca recién levantada. El cochero descendió ágilmente, abrió la puerta trasera, y de ella bajó un caballero de mediana edad vestido elegantemente con un sombrero de ala ancha y semblante austero. Sus zapatos relucían. Un reloj dorado pendía de su chaleco, y tras él apareció una dama, distinguida de rostro impasible, porte refinado y mirada escrutadora que evaluaba todo a su paso. Ella sintió un vuelco en el estómago al reconocerlos. «¡Mi padre!», susurró retrocediendo un paso. Rafael se interpuso como un escudo protector, como siempre lo había hecho desde el primer momento. «No tienes nada que discutir con ellos», murmuró entre dientes. El caballero avanzó quitándose el sombrero con parsimonia. «Hija», pronunció con voz solemne, carente de afecto. «Sabíamos de tu paradero». Ella tragó saliva. Su cuerpo temblaba. «No de miedo, sino de ira y recuerdos. No soy tu hija», replicó con voz firme como el acero. La mujer a su lado, su madrastra, entornó los ojos. «Has deshonrado nuestro apellido. Has avergonzado a la familia», espetó. «Venimos a llevarte de regreso».
El escándalo aún puede silenciarse si colaboras. Rafael dio un paso al frente. Ella no irá a ningún lado. Rugió. Aquí tiene un hogar. Aquí tiene una vida. Ya no les pertenece. El hombre lo examinó con desdén. Tú eres el salvaje que la oculta, pronunció con aire de superioridad. Óyeme bien, insolente. Podemos resolver esto de forma pacífica, o tendremos que hacerlo por la fuerza. El juez ya está informado, y si es preciso llamaré a las autoridades. Rafael tensó los músculos. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus nudillos se emblanquecieron, pero fue ella quien con valentía avanzó y se colocó junto a él, entrelazando sus dedos con los suyos frente a todos. No me marcharé de aquí, declaró con voz inquebrantable y la cabeza erguida. Jamás volveré a esa prisión que ustedes llamaban hogar. Su padre apretó los dientes con furia. ¡No! ¿Me oyes bien, muchacha?, bramó. Existe un compromiso, un documento firmado, una promesa matrimonial. No puedes escapar de eso. No puedes renegar de tu linaje. Ella lo observó y por primera vez esbozó una sonrisa desafiante. Por supuesto que puedo, porque ya no llevo el nombre que ustedes me impusieron. Ahora porto el que yo he elegido. Se volvió hacia Rafael, lo miró directamente a los ojos y pronunció con una claridad que nunca antes había mostrado. Soy la esposa de este hombre y si eso les lastima tendrán que aprender a aceptarlo. Su madrastra perdió todo color en el rostro. Su padre inhaló profundamente intentando digerir el orgullo que le atormentaba. Rafael se irguió cruzándose de brazos, enfrentándolos como quien contempla una tormenta sin temor. Y si vuelven a traspasar esta cerca, advirtió con una voz tan grave que hacía estremecer la tierra, les aseguro que lo lamentarán. Un silencio denso, abrumador, hasta que al fin el hombre giró bruscamente. Esto no termina aquí, escupió. Subieron al carruaje. El cochero azuzó los caballos y la diligencia se perdió por el mismo sendero que los había traído. Cuando el polvo se disipó, ella liberó el aliento que había contenido. Rafael la contempló, la atrajo hacia sí, acunó su rostro entre sus manos. Estoy a tu lado, murmuró. Pase lo que pase. Hasta el último aliento. Ella cerró los ojos, unió su frente con la de él, y yo contigo, respondió, hasta el último latido. Porque ahora comprendían que el amor que habían forjado era más fuerte que el pasado, más poderoso que el futuro. Era únicamente suyo y nadie podría arrebatárselo. Los días posteriores a ese enfrentamiento fueron como caminar sobre cristales rotos. Eran conscientes de que aunque el carruaje se había desvanecido en el horizonte, las palabras amenazantes de su padre persistían en el aire como una sombra oscura. Esto no termina aquí. Pero también sabían algo más profundo, una verdad que nadie podría arrancarles. Ya no eran aquellos que escapaban en la noche. No se habían transformado en guerreros que eligieron plantar sus raíces, que decidieron erguirse ante el miedo, desafiar la vergüenza y romper las cadenas que otros intentaban imponerles. Con sus manos marcadas por el trabajo y la lucha reconstruyeron su refugio. Pero esta vez no solo edificaron muros, construyeron sueños. Cada tabla que colocaban, cada piedra que apilaban, cada martillazo que Rafael daba con sus manos callosas, llevaba impreso el sello de su promesa. Un santuario que trascendía la madera y el adobe. Era su hogar, el hogar que ambos habían soñado. Mientras él forjaba la estructura, ella tejía cortinas con hilos de esperanza, sembraba lavanda que perfumaba sus mañanas, adornaba la mesa con flores silvestres, que recogía al amanecer, grababa su nombre en un trozo de madera que colgó junto al letrero que él había tallado con amor. Hogar, simplemente eso.
sin apellidos ni títulos, porque el único linaje que importaba era el que compartían en cada mirada al despertar. Cuando la primavera besaba las cortinas nuevas con su brisa, Rafael se arrodilló ante ella. No traía anillos dorados, no vestía galas, ni necesitaba testigos ni documentos. Solo traía su corazón desnudo entre las manos. Sé que no puedo ofrecerte un apellido ilustre, ni riquezas, ni títulos nobiliarios. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Solo tengo esto. Tomó su mano, la llevó a su pecho. Un corazón que te ha pertenecido desde el primer instante en que me miraste. Y una vida entera que es tuya mientras respire. Ella rió entre lágrimas de felicidad. Se arrodilló frente a él. Sostuvo su rostro entre sus manos temblorosas y susurró: y yo solo tengo lo mismo para darte. Un corazón que latirá eternamente por ti. Un alma que encontró en ti su verdadero refugio. No anhelo tu apellido ni títulos vacíos. Deseo tu existencia completa aquí y ahora, sin documentos, sin autoridades, sin permisos ni rúbricas formales. Se unieron en matrimonio como solo las almas libres saben hacerlo, con promesas que trascienden cualquier contrato legal. Te elijo, hoy, mañana y cada amanecer que me reste en esta vida terrenal. Las estaciones danzaron su ciclo eterno. Los capullos florecieron. La tierra se vistió nuevamente de verde esperanza. Su hogar se inundó de alegría del aroma tentador del pan recién salido del horno, de muebles elaborados con dedicación y de melodías que ella entonaba mientras recolectaba hierbas o bordaba manteles nuevos. Rafael cabalgaba otra vez por las colinas, pero ya no como un hombre solitario. Ahora, cada vez que miraba hacia atrás, encontraba a su compañera de vida siguiendo sus pasos, con su cabello danzando al viento, riendo con libertad tan suya como él era de ella. Los murmullos del pueblo se desvanecieron, pues ya no había escándalo que alimentar ni chismes que propagar. Solo quedaban dos seres que habían desafiado las convenciones sociales y habían triunfado. Algunos los tildaban de insensatos, otros de valientes, mientras otros simplemente los observaban pasar con sus manos entrelazadas, reconociendo que en el fondo todos anhelaban lo mismo: un amor inquebrantable, un amor visible, un amor que se renueva cada día. Una mañana, mientras el sol doraba las montañas, Rafael la abrazó por detrás, rodeando su cintura, y le susurró: ¿sabes? A veces aún creo que todo esto es una ilusión. Ella se volteó. Lo miró directamente a los ojos, y con una sonrisa que encerraba la sabiduría de 1000 vidas respondió: sí, es un sueño, y jamás quiero despertar. Él besó su frente, sus labios, su alma, y juntos caminaron hacia su hogar, donde la vida los aguardaba, donde el amor los había unido, donde la soledad ya no tendría cabida. Y así concluyó la historia de una mujer que, sin apellido, sin compañero y sin destino fijo, descubrió que el amor más inesperado le enseñaría que a veces la verdadera valentía no está en escapar, sino en permanecer, en edificar, en decidir. Si esta narrativa ha tocado las fibras de tu corazón, no olvides suscribirte a Novela Histórica, activar las notificaciones y compartir tus pensamientos en los comentarios.